En lo alto de las montañas de Castilla, existe un convento rodeado de niebla. Lo llaman Santa Verónica del Silencio. Una orden olvidada por la Iglesia, fundada siglos atrás para custodiar textos que el Vaticano decidió borrar de la historia. Entre sus muros se oculta un manuscrito carbonizado, del que solo una frase sobrevivió a las llamas. Cuando el mundo crea que nace un nuevo Redentor, será el día en que nazca el espejo de Dios. Nadie en el convento sabe lo que significa, pero esa frase marcará el principio del fin. Porque en aquel invierno, algo imposible ocurrió entre esas paredes. Un milagro que jamás debió existir. Hay carpetas que se cerraron por una razón, y hoy abriremos una de ellas. Entre las monjas de Santa Verónica había una joven llamada Sor Clara. Era callada, devota, y decía escuchar voces en el silencio. Una noche, mientras oraba frente al altar, una luz descendió desde el techo. Clara sintió que algo se acercaba. Una voz que no provenía de fuera, sino desde dentro de su mente. Serás la puerta del Cordero Nuevo. No temas. A la mañana siguiente, Clara despertó diferente. Su piel brillaba débilmente, y su corazón latía con un ritmo que no era humano. Días después, los médicos del convento confirmaron lo imposible: Clara estaba embarazada. Ninguna había roto sus votos. Y sin embargo, el milagro estaba ahí. La Madre Superiora, convencida de que Dios las había elegido, ordenó silencio absoluto. Pero mientras las hermanas daban gracias al cielo, algo, en los muros del convento, comenzó a despertar. El parto llegó una noche de invierno. Una tormenta cubrió el convento, y las campanas comenzaron a sonar solas. Las velas se apagaron una a una, y el viento arrastró un sonido que ninguna de las monjas pudo describir. Un lamento, que parecía venir desde debajo de la tierra. Sor Clara gritaba palabras que no eran suyas. Su voz cambió, más profunda, más antigua. Quien me habla no es él, fueron sus últimas palabras antes de morir. El niño nació en medio de la oscuridad total. Y cuando una vela volvió a encenderse, las monjas vieron la marca en su pecho. Un círculo negro, con un punto luminoso en el centro, como un ojo, que los observaba. Sor Elena cayó de rodillas. «El ojo de Dios», dijo entre lágrimas. Pero lo que vio esa noche no era una bendición. Era una imperfecta imitación de lo divino. Un sello que siglos atrás, los textos prohibidos ya habían descrito, como la mirada del abismo. Las hermanas decidieron ocultar al niño del mundo. Lo criaron en una habitación sin ventanas, entre cánticos y rezos. Creían protegerlo, pero en realidad, estaban alimentando algo que no comprendían. Lo llamaron Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cada oración que pronunciaban junto a él, sonaba distinta. Las voces de las monjas se distorsionaban, repitiendo ecos que nadie pronunciaba. A veces, nacían flores sobre las tumbas del jardín. Otras los relojes del convento se detenían a las 3:33. Y sin explicación, los cuadros de los santos aparecían con ceniza. La Madre Superiora decía que eran señales de bendición. Pero Sor Lucía, la más joven, empezó a sentir miedo. Una noche, mientras cuidaba al niño, escuchó un murmullo en una lengua que no reconoció, y el crucifijo sobre su cama se partió. Fue entonces cuando comprendió que el milagro había empezado a pudrirse desde dentro. Sor Lucía no podía dormir. Desde que escuchó aquella voz, su fe se había convertido en duda. Una noche, decidió entrar en el archivo prohibido del convento. Las llaves estaban oxidadas, y el aire dentro olía a papel y ceniza. Entre los estantes encontró un cuaderno cubierto de polvo, con símbolos escritos en tinta roja. Era una copia del manuscrito original, el que hablaba del espejo de Dios. Lucía encendió una vela,
y leyó las frases que faltaban, las que la Iglesia había borrado. El espejo de Dios será concebido por palabra, no por carne. Nacerá en lugar sagrado y hablará en silencio. Y cuando pronuncie el nombre de su Creador, el cielo callará. Comprendió entonces la verdad. No fue un ángel quien habló con Sor Clara. Fue una voz que imitó la de Dios. Un eco del Verbo celestial, nacido desde el abismo. Lucía cayó de rodillas, temblando, mientras la vela se apagaba sola. Y en el pasillo oscuro, escuchó una risa infantil. Sor Lucía corrió hasta la habitación del niño. La puerta estaba abierta. Y dentro, las paredes ardían. Emmanuel estaba de pie en el centro, mirándola. Ya no era un bebé, había crecido de un día a otro. Sus ojos eran de un rojo intenso, y en ellos, Lucía contempló el reflejo de la muerte de todas las monjas del convento. Detrás de él, la figura de Sor Clara, su madre, se alzaba entre sombras, sostenida por una luz que no era del cielo. Entonces el niño habló. «Mi padre está aquí». La campana del convento sonó sola. El suelo tembló, las estatuas se quebraron una a una, y las plegarias se convirtieron en gritos. Cuando las paredes cayeron, no hubo fuego, hubo silencio. Solo una figura caminó entre las ruinas, cubiertas de polvo, y detrás de él, el sonido de pasos invisibles. El hijo del Verbo maldito había despertado, y el mundo ya no volvería a ser el mismo. Al amanecer, los rescatistas encontraron solo ruinas. Las paredes del convento habían desaparecido. Los cuerpos de las monjas estaban calcinados, y no había rastro del niño. Algunos afirmaron haberlo visto caminando por carreteras solitarias, entre la niebla, observando con ojos demasiado extraños para un niño. El informe de la diócesis fue sellado. Solo quedó escrito en tinta negra: el milagro fue real. Pero la voz que habló aquella noche no venía del cielo. Y mientras el mundo continuaba, nadie sabía que un hijo del Verbo maldito caminaba entre los hombres. Si quieres seguir descubriendo secretos que nunca debieron ser revelados, suscríbete y comenta qué crees que hará Emmanuel ahora que está libre.